Y perfecto, ya varios me han confirmado el buen audio, entonces, bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Yo soy Fernando Jauregui, el gerente de portafolio de financiero y gestión de riesgos de Software Shop. Bueno, soy economista de una Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y cuento con una maestría en análisis financiero en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Y lo que vamos a ver básicamente hoy es desarrollar el tema de árboles de decisión. Vamos a desarrollar el tema de árboles de decisión, pues esto en el marco del concurso latinoamericano de gestión de modelación financiera. Entonces hablemos un poco de árboles de decisión. Bueno, a lo largo de todas estas semanas se ha ido mostrando un poco las diferentes herramientas, los diferentes módulos que tiene el Simulator y cómo estos te ayudan para modelar el riesgo en distintas particularidades, en pronósticos, usando optimización, usando herramientas analíticas, usando simulaciones de Monte Carlo. En este caso particular vamos a ver un módulo específico que es el módulo de árboles de decisión con el Simulator. Es importante mencionar, como habíamos hablado siempre, que bueno, dentro de todos los módulos que presenta el RISC, dentro de todos los módulos que presenta el RISC, pues todos estos son muy importantes, pero todos están atados a un componente principal llamado módulo de simulación de Monte Carlo. Entonces este módulo de simulación de Monte Carlo es importante porque me permite a mí salir de ese escenario determinístico y volverlo a un escenario dinámico, salir de un modelo estático a darle dinamismo, a tratar de medir diferentes escenarios del comportamiento, de tal manera de poder medir los escenarios que puede tener una variable que se mueve en incertidumbre. ¿Okay? Y de esta manera nos permite modelar el riesgo. En este caso particular vamos a hablar de los árboles de decisión. ¿Para qué nos sirven nuestros árboles de decisión? Bueno, básicamente a veces nos encontramos con situaciones en las cuales nosotros tenemos que tratar de evaluar una decisión de llevar a cabo o no. Entonces, poder tener la necesidad de incluir distintos escenarios a los que nosotros vamos a tratar de incluir. Una decisión, por ejemplo, prestar dinero o no, estudiar una carrera o no, ejecutar un proyecto o no, cualquier otro tipo de decisión, puede tener vinculada a ellas condiciones de incertidumbre, condiciones que traten de ver, oye, puede resultarme bien, puede resultarme mal, o yo qué sé, cualquier distinto movimiento de incertidumbre dentro de cada decisión. Es justamente eso es lo que nosotros vamos a tratar de modelar en estos árboles de decisión con el Simulator. Entonces, ¿qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión es una herramienta analítica para la estructuración y evaluación de problemas bajo incertidumbre. Un árbol de decisión es una técnica para presentar, analizar, seleccionar y evaluar entre varias posibilidades de acción o escenarios. Y un árbol de decisión pues nos permite, entre otras cosas, evaluar consecuencias, implementar variables de riesgo, hacer análisis con variables discretas o continuadas, medir predicciones, cálculo de probabilidades, entre otras posibilidades ya anteriormente estudiadas. ¿Cuáles son los elementos de un árbol de decisión? ¿Cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para poder evaluar un árbol de decisión? Los principales componentes o elementos son, primero, alternativas de decisión, posibles cursos de acción para el decisor. Como habíamos hablado hace un rato, por ejemplo, de la posibilidad de otorgar un crédito o no para una entidad bancaria, por ejemplo, una decisión de hacerlo o no. Por ejemplo, ejecutar un proyecto o no para cualquier otro tipo de organización. Y así podemos tener cualquier tipo de decisión, por ejemplo, estudiar una carrera o no, casarte o no, por ejemplo, o digamos ejecutar esta inversión con este cliente, o hacerlo tal vez con otro cliente, o hacerlo tal vez con un proveedor o con otro. Debemos ver ahí nosotros diferentes posibilidades o rumbos de acción. La segunda cosa que necesita son eventos probabilísticos asociados a este proceso de decisión. Justamente son los eventos que no se controlan y presentan incertidumbre. De repente, si yo, digamos, en el caso de ejecutar un proyecto, yo puedo tener dos posibilidades. Ok, ejecuto el proyecto, pero el proyecto puede
tener las posibilidades. Que digamos que sea perfecto y me genere rentabilidad, como que en el futuro por ahí pueda suceder algún evento externo que me afecte a mi proyecto y este no me genere rentabilidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de la entidad bancaria, yo puedo tener las dos decisiones. Las decisiones son básicamente ejecutar un préstamo o no, pero el evento probabilístico asociado a él podría ser que el cliente me pague o no. Entonces yo no sé si el cliente me va a pagar, esa es justamente mi incertidumbre, y es lo que yo voy a modelar con estos eventos probabilísticos. El tercer punto importante aquí es una información económica relevante, es decir, consecuencias económicas de las posibles decisiones y asociados a estos eventos probabilísticos. Por ejemplo, si yo tengo la decisión de ejecutar un proyecto, no, ni en la parte de ejecutar tengo, digamos, dos eventos probabilísticos, uno que me vaya muy bien, con un 80% de las veces, y un 20% pues que no me vaya muy bien, pues de repente el hecho que me vaya muy bien a mí me genera una utilidad de 2 millones de pesos o 2 millones de dólares o lo que sea. De repente, el hecho que a mí no el proyecto, yo decía ejecutar el proyecto, pero este no me salga rentable, pues me genera a mí tal vez una pérdida de menos 500.000 dólares, por ejemplo. Entonces, todas estas decisiones asociadas a estos eventos probabilísticos deben presentar una información económica relevante, la cual nos va a permitir a nosotros modelar o calcular el valor presente o el valor correspondiente a la decisión que yo quiera tomar. Y obviamente, algo que ata todos estos componentes anteriormente mencionados es la secuencia del proceso de decisión. Aquí nosotros hablamos de un orden y relaciones en la cual se producen las decisiones. En este caso tenemos nodos de decisión y nodos de estado. Nosotros debemos tener una secuencia. En el caso del ejemplo, si otorgar el préstamo o no. Luego de otorgar el préstamo, pues yo ya sé, ok, si me voy por la rama a otorgar el préstamo, yo ya sé que tengo dos posibilidades, que me pague o que no me pague. Y que si me paga, pues yo ya sé que tengo una utilidad, y que si no me paga, pues yo ya sé que tengo una pérdida. De igual manera en el caso del proyecto y de cualquier decisión de inversión, lo ideal es planear esa secuencia de todas estas alternativas de decisión, de todos estos eventos probabilísticos, y finalmente llegando a la información económica relevante en cada caso, en cada alternativa de decisión. Bien, ¿cómo solucionamos un árbol de decisión? Las etapas del proceso de decisión, lo primero que nosotros debemos hacer para construir un árbol es definir el problema, ver qué es lo que queremos evaluar, cuál es la decisión que queremos someter a evaluación, ver un poco la pertinencia del resultado que yo quiera modelar. Bien, por otro lado, pues estructurar en base a estas decisiones o a estos problemas, estructurar el árbol de decisiones, esta secuencia de pasos anteriormente mencionada. Por último, paso 3 es resolver este árbol utilizando valores esperados y seleccionando la mejor estrategia de acuerdo a algún criterio que yo quiera. Estos criterios pues pueden ser dos, maximizar o minimizar. De repente quiero yo maximizar mi utilidad como entidad bancaria ante las decisiones de prestar o no prestar dinero a los clientes, o maximizar mi valor presente neto en las decisiones de ejecutar o no el proyecto, y cualquier otro tipo de funciones, digamos, objetivos desde el punto de vista de árboles de decisión. Como punto 4 podemos tomar pues un análisis de sensibilidad, ver por ejemplo cuáles son las variables que me presentan o me podrían presentar mayores variaciones en el caso de ser cambiadas en el valor de la decisión. Tal vez si al cambiar algunas variables me afecte la decisión a tomar, eso es importante. Y por último, pues justamente tomar la decisión. Nosotros para construir un árbol de decisiones necesitamos hablar de algo llamado el diagrama de influencia. Estos diagramas son una herramienta gráfica que nos permite analizar las causas, efectos, así como variables no controladas y críticas. Estos diagramas de influencia nos permiten identificar las variables y las rutas claves para tomar una decisión adecuada. Entonces, los elementos claves en diagramas de influencia en árboles de decisión, tal cual vamos a observar, son los nodos y las flechas o arcos. Estas flechas justamente vincularán cada uno de estos nodos. En ese sentido,
en un proceso de árboles de decisión, y en este caso en el simulator, nosotros vamos a tener tres tipos de nodos. Primero, un nodo de decisión que justamente vinculará las diferentes alternativas de decisión: ejecutar o no un préstamo, ejecutar o no un proyecto, o por ejemplo de decisión. Yo sé que quiero estudiar un doctorado, por ejemplo, pero la rama de decisión puede ser si lo hago en Harvard, si lo hago en Yale, si lo hago en Wharton, si lo hago en la London School of Economics, etcétera, etcétera. Entonces, esto no de decisión, este cuadrado naranja está vinculado a todas las decisiones que yo quiero evaluar en mi problema. Siguiendo ello tenemos un circulito verde, que este círculo verde me demuestra o me refleja el nodo de incertidumbre. Este círculo verde justamente está asociado y atado a estos eventos probabilísticos de los cuales hablábamos hace un rato. Por ejemplo, el hecho de saber si me va a otorgar, si el hecho que yo otorgue un préstamo, el cliente me va a pagar o no, pues está vinculado a ese nodo de incertidumbre. Saber, por ejemplo, que si voy a estudiar a Harvard, si voy a terminar la carrera o no, pues está vinculado a ese nodo de incertidumbre. Y así podemos mencionar muchos más casos. Finalmente tenemos un nodo terminal, que es un triángulo morado. En este triángulo morado, pues este nodo terminal básicamente refleja las consecuencias económicas de las decisiones atadas a los eventos probabilísticos que yo tengo. De repente, como mencionamos, en estos nodos terminales yo voy a decir, ok, si ejecuto el proyecto, entonces dan una utilidad de 2 millones de dólares. Si lo ejecuto pero no me va bien, pues entonces en este nodo terminal debería haber, ok, una pérdida de menos 500.000 dólares. Entonces, estos nodos terminales son a los cuales yo voy a asociar las consecuencias económicas de las decisiones que yo tenga asociadas a los eventos probabilísticos a analizar. Bien, empezamos entonces ya a modelar, a ver un ejemplo en este ejercicio, en este breve ejercicio, ¿sí? Porque básicamente este es un webcast bastante sencillo, que realmente, como pueden observar, no hay un concepto teórico más de lo que ya se ha mencionado, es más de lo mismo. Simplemente lo importante es aquí saber cómo se construye un árbol, cuáles son las etapas de un árbol, cosas que hemos hablado, cuáles son los nodos, y cómo podemos nosotros medir sensibilidad o medir efectos de simulaciones de Monte Carlo, que son cosas que vamos a visualizar. Veamos un ejemplo de otorgamiento de crédito. Una entidad desea decidir si otorgar un crédito o no a un cliente para la compra de un vehículo por 20.000 dólares. Se encuentra en la siguiente situación. Si se otorga el crédito, existe una posibilidad de 0.1 que el cliente incumpla. Entonces, por default, si se otorga el crédito, existe una probabilidad de 0.9 de que el cliente cumpla. Si el cliente realiza los pagos o cumple, la entidad bancaria obtiene una utilidad de 15% sobre el valor del vehículo. Es decir, obtiene una utilidad del 15% de 20.000, que son 3.000 dólares. Otra información importante es que si el cliente incumple, la entidad tiene un costo de 15.000 dólares, que sería la pérdida que se generaría en la entidad financiera. Y por último, pues el otorgamiento del crédito no genera costo para la compañía. Entonces nosotros, antes de empezar a diagramar y a usar los árboles de decisión y el simulator, debemos visualizar lo que queremos resolver es otorgar un préstamo o no. ¿A qué nos presentamos? ¿O qué información nos presenta? Pues nos presenta esto. Bien, yo quiero evaluar si le presto dinero a un cliente o no. Y tengo la siguiente información. Si le presto dinero, pues hay una probabilidad del 90%, 0.9 que me cumpla. Y si esto sucede, yo voy a ganar 3.000 dólares. En el mismo sentido, y ahí es donde hablamos de incertidumbre, yo tengo una probabilidad de 0.1 que no me cumpla. Y en esa posibilidad yo tengo una pérdida de 15.000 dólares. Y por otro lado, por el otro rama, que si yo no otorgo el préstamo, pues justamente no tengo ni ganancias ni pérdidas, y simplemente el efecto económico para esta decisión sería 0. Entonces nosotros debemos desarrollar este ejemplo en el árbol de decisión del Risk Simulator. Para ello vamos al Excel. En el Excel vamos a la barra de simulador de riesgo del Simulator
y damos clic al módulo de Rough Decision Tree, que es la parte de árboles de decisiones. Una vez estipulados los árboles de decisiones, dale clic a esto y te va a salir esta ventana. Puedes observar que lo primero que aparece ahí es principalmente el nodo de decisión, en este caso, porque lo primero que nosotros vamos a tratar de observar es, en este caso, ver la decisión de ejecutar o no ejecutar el trabajo. Entonces nosotros habíamos observado bien. Perfecto. ¿Qué es lo que necesito yo? A esta decisión debe atársele dos ramas, una de ejecutar y otra de no ejecutar. O mejor dicho, una de prestar y otra de no prestar. Esas ramas están atadas a dos cosas. La rama de prestar va a estar atada a una incertidumbre, que me pague o que no me pague. Y la rama de no prestar, pues justamente estará atada a un nodo terminal, porque si no yo le presto, pues simplemente no me representa costo ni ganancia. Bien, hagamos eso. Me sitúo yo sobre el cuadrado naranja y lo que hago es ir a insertar. Entonces en insertar le pongo, ¿qué es lo primero que quiero? Una incertidumbre, porque esta incertidumbre está asociado al hecho de prestarle el dinero a la persona o al cliente. Sobre el mismo cuadrado voy a insertar de nuevo y voy a insertar terminal. Este terminal que aparece por aquí debajo está asociado al hecho de que el cliente o de no ejecutar el proyecto, perdón, de no ejecutar el préstamo al cliente. Bien, esta es una incertidumbre, entonces les pido por favor que nos situemos sobre el círculo que refleja a este nodo de incertidumbre. Entonces yo tengo que esta vertiente es el ejecutar el préstamo y esta vertiente es el no ejecutar el préstamo. Por el lado de ejecutar el préstamo, yo tengo una incertidumbre atada a dos posibilidades, que el cliente me pague o que no me pague, teniendo estas dos posibilidades una consecuencia económica, es decir, cada una de estas posibilidades va a tener un nodo terminal. Entonces, situándome yo sobre este círculo verde, lo que debo hacer es generarme dos nodos terminales. Insertar, terminal, insertar, terminal. Entonces, de momento, este es mi árbol de decisiones. En este árbol, yo voy a reflejar el efecto del problema que estoy tratando de medir. Entonces, recapitulemos. Tenía yo una decisión. Por un lado, el ejecutar el préstamo, pues me daba una incertidumbre, que el cliente me pague o que no me pague. Si me paga, pues va a tener una consecuencia económica que ahora vamos a colocar. Y si no me paga, también tiene una consecuencia económica. Por otro lado, el no ejecutar el préstamo no me generaría ni consecuencias económicas. Bien, entonces vamos al primer nodo terminal, nos situamos sobre el primer triangulito morado y le damos doble clic. Al darle doble clic, ponemos el nombre. ¿Cuál es el nombre que yo le quiero poner? El nombre de este nodo es que me pague. Entonces le pongo P. El valor que me pague, entonces, ¿cuál es el valor o la consecuencia económica asociada a esa posibilidad que a mí me paguen? Pues será $3.000, será una ganancia de $3.000. Y le damos OK. Entonces esto es pague con una consecuencia de $3.000. Me voy al segundo nodo terminal. Este segundo nodo terminal era que no me pague, con una consecuencia de menos $15.000. Es decir, el banco pierde $15.000. Entonces yo tengo aquí dos posibilidades. Perdón. Yo tengo dos posibilidades. Disculpenme un rato, voy a apagar esto. Tengo yo dos posibilidades. En este caso, bueno, que me pague o que no me pague. Que me pague, pues asociado a una probabilidad de 0.9. Y que no me pague asociado a una probabilidad de 0.1. Entonces debemos situar eso nosotros sobre el nodo terminal. Ya teniendo los costos o las decisiones o las consecuencias económicas ahí, lo que debo hacer es colocarme sobre el círculo verde. ¿Okay? Y sobre el círculo verde darle
A ver, hay una pregunta que nos hace Daniel Fernández, dice, si no paga siempre se recupera 5.000. No, es menos 15.000, que es el costo adicional. En este caso particular, claro, el banco perdería 15.000 dólares, ¿no? Es un poco lo que me está planteando el modelo. Podrías tú planear, dependiendo de tu entidad bancaria, en tu entidad bancaria cuánto te pague o cuánto perderías tú. Si es que hablamos ya de más de temas más robustos, en temas de riesgo de crédito, dependería de la probabilidad de incumplimiento del cliente, dependería del loss given default y de la exposición que tú estés vinculado en ese momento en el tiempo de la parte del préstamo que aún deba el cliente. En este caso estamos asumiendo que de momento son 15.000 dólares la pérdida que se ejecutaría. Bien, entonces para colocar esas probabilidades de incumplimiento, lo sitúo en el círculo verde y le doy doble clic. Dándole doble clic, pues justamente me sale cuál es el nombre de la incertidumbre. El nombre de esa incertidumbre pues es el hecho que otorgar el préstamo. Entonces le pongo o de otorgar y tengo yo dos eventos, el evento que me pague con 3.000 y el evento que no me pague con menos 15.000. ¿Cuál es la probabilidad asociada a cada uno de ellos? Pues la probabilidad asociada a que me pague era 0.9 y por default tú una vez le coloques eso pues te coloca la probabilidad asociada al evento de que no te pague es 0.1. Una vez colocadas las probabilidades para cada uno de estos eventos terminales, le das OK. Entonces ves que dado esto, pues aquí se coloca, mira, hay un 90% que el cliente me pague y gano yo 3.000 dólares. Hay un 10% de probabilidad que el cliente no me pague y pierda yo 15.000 dólares. En ese sentido, entonces esos son los efectos o consecuencias económicas del hecho de que otorgue yo el préstamo. Vamos a este nuevo terminal. Este nuevo terminal está relacionado al hecho que no me otorgue el préstamo. Entonces yo le pongo NO, no otorgar el préstamo, y el valor asociado a él es 0 justamente, porque para el banco no implica consecuencia económica. Entonces si yo no otorgo, simplemente no gano ni pierdo nada. Entonces este es mi árbol de decisión. El hecho dos ramas, uno de otorgar un préstamo, otro de no otorgar el préstamo. El hecho de otorgarlo, pues con una probabilidad de que me cumpla, el que me pague del 90%, ganando 3.000 dólares, y el hecho que no me cumpla con una probabilidad de 10% y una pérdida de 15.000 dólares. Podemos observar, mira aquí, que estos nodos, tanto el nodo de incertidumbre como el nodo de decisión, están en valor 0. ¿Esto por qué? Porque todavía no se ha evaluado el árbol. ¿Cómo se va a evaluar el árbol? El árbol va a evaluarse desde atrás hacia adelante. Es decir, en base a estos dos escenarios, va a calcular básicamente cuál sería el valor del nodo de incertidumbre, como una fórmula del esperado, básicamente. El esperado que tendría este nodo de incertidumbre, o del valor económico en este nodo de incertidumbre, no es otra cosa que el valor económico en este escenario por su probabilidad, más el valor económico de este escenario por su probabilidad. De esta manera el software va a obtener el valor de este nodo de incertidumbre. Lo que va a hacer es comparar el valor aquí de este nodo de incertidumbre, o de este nodo de otorgar, comparar ese valor que me resulte con este valor 0 del no otorgar. Y en el caso, digamos, el otorgar me salga positivo, entonces lo recomendable sería otorgar el préstamo porque estamos maximizando el valor de mi nodo de decisión. Si este nodo de incertidumbre me genere a mí un valor negativo esperado, pues entonces lo recomendable sería no otorgar el préstamo y decidirme básicamente por esta opción. Álvaro Muñoz pregunta, pero dejar de prestar sería una pérdida para el banco por tasas de colocación de un crédito. Sí, claro, pero justamente todo banco siempre se presenta ante la particularidad de evaluar a los clientes, de ver un poco justamente un análisis similar a este, poder observar cuál es la probabilidad de incumplimiento que el cliente tiene, es decir, qué tanto es confiable que él me va a pagar el préstamo que yo voy a tener devoluciones de ese préstamo.
Entonces esto básicamente que se podría decir es un análisis cliente por cliente. Yo podría ver, ok, en este caso no me conviene prestar o en este caso me conviene prestar. Porque obviamente las instituciones bancarias, con este ejemplo, pues tengo yo esas dos posibilidades, ¿no? Dada la incertidumbre, yo no sé si él me va a pagar o no sé si él no me va a pagar. Eso siempre juega, en este caso, en el nodo de el otorgamiento del crédito. Es por eso que se considera en este caso costo, o el hecho de no otorgarlo me implica costo básicamente cero, porque por la ejecución específica de ese posible préstamo o no, yo no estoy generando utilidades referidas de ese préstamo ni estoy perdiendo dinero referido de ese préstamo. ¿Ok? No me refiero básicamente, o este ejemplo no está referido tal vez a costos o temas operativos que puedan estar vinculados al mismo o a temas de la institución bancaria. Bien, habiendo especificado el árbol de decisiones, lo que nosotros vamos a medir o lo que vamos a querer es tratar de correr este árbol de decisión. Para ello vamos al botón de correr y aquí podemos observar que se muestra una ventana. En esta ventana primero me indica una primera parte de ejecutar simulación y podemos observar que esta aparece desactivada. Esto es porque no hemos incluido efectos de simulaciones de Monte Carlo en este análisis. Es un escenario de un árbol de decisión estático. Es por ello que no se incluye Monte Carlo y esta parte está desactivada. ¿Qué es lo que queremos? Maximizar o resaltar la trayectoria con el valor máximo o resaltar la trayectoria con el valor mínimo. En este caso, pues resaltar la trayectoria con el valor máximo. Quiere decirle que me maximice el ingreso económico que yo pueda tener como banco en el efecto de otorgar o no otorgar el préstamo. Entonces me sitúo sobre resaltar la trayectoria con este valor máximo y le doy a ejecutar. Una vez le das a ejecutar, puedes observar que el software te calcula cuál es el valor esperado de este nodo de incertidumbre vinculado al hecho de otorgar el préstamo. Puedes observar que ese valor esperado es 1200. Entonces, ¿cuál era el criterio de decisión? ¿Es 1200 mayor a 0? Sí, ok. Entonces, en el caso que 1200 es mayor a 0, lo que me conviene a mí como institución financiera es ejecutar el préstamo, dado que como valor esperado de cualquiera de las dos particularidades de incertidumbre yo me estoy generando utilidad. Bien, algo que nosotros podemos observar, aquí podemos ver justamente el resumen de los valores partiendo de los nodos de decisión hacia el nodo de incertidumbre y los nodos terminales. Estos son los nodos terminales que yo coloqué, los valores en cada uno de los nodos terminales. Con esto calculo yo cuál es mi nodo de incertidumbre y con ese nodo de incertidumbre obtengo yo cuál es mi nodo de decisión, que sería en este caso el mayor de estos dos nodos asociados a este nodo de decisión. Y aquí podemos observar, por ejemplo, en la parte de modelo de simulación, que esta parte está inutilizada porque no se está incluyendo efectos de simulación de Monte Carlo. Entonces lo siguiente que vamos a ver es justamente eso, poder observar cómo se incluye temas de simulación de Monte Carlo en este análisis. Ok, partamos de un ejemplo. ¿Qué pasa si en este mismo ejercicio, en este árbol, yo no estoy seguro que mi ganancia, en el caso el cliente me pague va a ser 3000? De repente esta ganancia no es cierta en el tiempo, no es una variable con certeza, sino pueda tener particularidades. Por decir algo, por ejemplo, que sea una distribución triangular que presente un valor mínimo de ganancia de 2000, de 2500 por ejemplo, un valor esperado de 3000 y un valor máximo de 4000. Entonces, la ganancia que yo pueda tener es una variable de incertidumbre, una variable aleatoria que se ajusta a esta distribución triangular con esos parámetros. ¿Cómo asigno yo esos parámetros a este árbol de decisión? Pues justamente aquí. Me vuelvo al nodo triangular, al nodo terminal, perdón, donde está el valor de la variable que yo quiero aleatorizar. Le doble clic. Ya que yo tenía, mira, el valor de ese nodo terminal son $3000. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Quiero simular. Entonces, das simular y te das clic al botón donde aparece la gráfica pequeña de la distribución. ¿Qué es lo que quieres? Esto lo vamos a llamar assumption 1. ¿Qué distribución es? Es una distribución
del tipo triangular. Entonces nosotros colocamos distribución triangular y colocamos los valores de los parámetros asignados a esta distribución triangular. En este caso esta distribución triangular tiene un valor mínimo, habíamos hablado, de 2500, un valor esperado de 3000 y un valor máximo de 4000. Esos son los parámetros que definen la posible ganancia que tengo yo como institución financiera. Entonces a esto le doy OK, ya está simulado y le das OK. Entonces ves que cambié aquí un poco. Lo que voy a generar yo ahora es generarme o pedirle al árbol que me vuelva a generar cálculos, que me vuelva a tener cálculos, pero ya no asumiendo un único valor cierto para este escenario o para este valor de la ganancia, sino decirle, OK, yo ya sé que es una distribución triangular, lo que yo quiero que tú hagas es que me generes, yo que sé, 10.000 escenarios con valores para esta ganancia, en el caso él me cumpla, asociados a esa distribución con esos parámetros. De esta manera, si yo voy a generarme 10.000 valores para esta ganancia, pues yo voy a obtener 10.000 valores de mi nodo terminal, perdón, de mi nodo de incertidumbre, y esos 10.000 valores pues los compararía con este valor estático del nodo terminal asociado al nodo otorgamiento del crédito, y podría obtener yo 10.000 valores para mi nodo de decisión. Entonces, mi nodo de decisión, que no es otra cosa que la utilidad que yo tenga de ejecutar una decisión específica, entonces la puedo simular y podría obtener yo valores esperados del nodo de decisión, valor esperado de la utilidad que yo recibiría como banco en el hecho de otorgar un crédito o no otorgar un crédito. Para ello volvemos al botón de correr y puedes observar, por ejemplo, que la simulación ya está activa, que la parte de simulación de Monte Carlo está activa. ¿Cuántos parámetros de simulación vamos a asignarle? Pues 10.000 pruebas de simulación. Vamos a colocar un valor semilla, que este valor semilla, como se ha hablado en los antiguos webcasts o en los anteriores webcasts, me permite generar los mismos valores aleatorios, y esto por un tema de mostrar o poder asignar los mismos resultados para hacer presentaciones o crear informes. Y una vez simulado esto, le doy a ejecutar. Una vez ejecutado esto, puedes observar, mira, la simulación se ha completado, el proceso del árbol de decisión me ha vuelto a generar el mismo escenario, me ha vuelto a decir, lo recomendable es que tú otorgues el préstamo, en este caso el 1200 es el valor del caso base, y cómo yo obtengo los diferentes escenarios que yo pueda generarme con estas simulaciones. Volvamos a la pestaña de modelos de simulación. Si volvemos a la pestaña de modelos de simulación, puedes observar que estas gráficas ya no están bloqueadas, sino en estas gráficas ya se muestra un histograma de frecuencias. Este histograma de frecuencias no es otra cosa, no nos muestra otra cosa que el histograma de frecuencias de los 10.000 escenarios generados para este árbol de decisión, para este nodo de decisión, que sería la utilidad que yo tenga como banco de ejecutar una u otra decisión. Entonces los resultados de esta simulación o las estadísticas de esta simulación los tenemos en esta parte derecha. El número de intentos de simulación fueron 10.000 pruebas. La media de la utilidad que yo tendría de ejecutar la decisión seleccionada, que en este caso fue otorgar el préstamo, la media de la utilidad que yo tendría como banco, dado este préstamo, es 1.350. La mediana, esta es la desviación estándar, el coeficiente de variación, que es la medida de riesgo, nos indica un 20%, y así podemos observar los distintos gráficos o los distintos estadísticos. Es decir, ya asignándole simulación de Monte Carlo, digamos, a un árbol de decisión, nosotros podemos obtener resultados similares como los que obteníamos cuando ejecutábamos simulación de Monte Carlo, pues en un modelo como los que desarrollamos al inicio o en los primeros webcasts. Un modelo de simulación de Monte Carlo en Excel, pues obtenemos lo mismo, podemos obtener intervalos de confianza para la certeza de algunos datos, es decir, podemos obtener todos los mismos resultados, las mismas cosas en el caso de poder asignar este árbol. ¿Okay? Entonces, esa básicamente la manera de cómo construir árboles de decisión con el simulator, cómo poder graficarlos, cómo poder
ver desde un punto de vista estático, pero a la vez este Rig Simulator te permite introducirle el efecto de distribuciones de probabilidad o de aleatoriedad que nos permite medir el comportamiento de incertidumbre en las variables. Entonces ese comportamiento de simulación de Monte Carlo lo atamos a estos árboles de decisión y nos permiten obtener resultados más confiables desde el punto de vista de robustez estadística. Una de las principales conclusiones que podemos obtener básicamente es que estos árboles de decisión determinan la mejor combinación de acciones que se deben seleccionar ante diferentes escenarios. Estos árboles de decisión me permiten definir la mejor estrategia, generalmente para maximizar o minimizar un caso, que nos permiten evaluación de consecuencias por medio de un análisis de sensibilidad, o nos permite construir un buen árbol de decisión. Pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer para construir un árbol de decisión? Pues definir bien el diagrama. Para definir bien el diagrama necesitamos definir bien el problema. Y un poco lo que hablamos al principio de la presentación, definir bien el problema, establecer cuál es la secuencia lógica de pasos que yo debo hacer. Una vez yo ya tenga bien claro cuál es el problema y cuál es la secuencia lógica de pasos, lo único que hago después es crear este árbol, correrlo, meterlo al simulator y obtener cuál es la decisión y el valor esperado que yo tendría en mi nodo de decisión luego de asignar o correr, digamos, el modelo. Bien, eso ha sido básicamente todo por este webcast, por esta presentación. Les agradecemos a todos pues el tiempo asignado a nosotros para mostrarles esto. Quedaría pues atento a algunas preguntas que tengan alguno de ustedes. Bueno, básicamente, como les decía, este webcast fue orientado para, o en marco de concurso de modelación financiera. Así que a todos los que estén participando, por favor, esperamos que esto les haya servido de pauta y que tal vez podrías aplicar el tema de árboles de decisión como parte del modelo que estés pensando desarrollar. Bien, a todos los interesados en alguna consulta adicional o particular, pues este es mi mail, fernando.jauregui@softwareshop.com. Ahí pueden preguntarme cualquier cosa específica adicional que no haya quedado dentro de estas preguntas, o en el caso, como los que me está escribiendo, por ejemplo, Astrid, si quieren o necesitan pues alguna versión de prueba del software. Escriban al mail y yo gustosamente los atenderé. César Morales me pregunta si las ramas tienen alguna limitación de cantidad. No. Las ramas tú puedes estipular todas las ramas que sean necesarias de acuerdo al problema que tú quieras especificar. No necesariamente un árbol o una nodo de decisión tiene siempre dos decisiones, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, y cada nodo de decisión puede tener, o nodo de incertidumbre no necesariamente tiene dos posibilidades, puede ser 3, 4, 5, entonces por cantidades no hay limitación desde este punto de vista. Bien, me preguntan si no, me dice Edgar Sardia, si no, que no le queda claro cuando ha corrido la simulación de Monte Carlo. Bueno, la simulación de Monte Carlo te está indicando, en este caso particular, que la mejor opción es la misma, la de otorgar el crédito. Lo particular que tú obtienes en Monte Carlo es, ok, que no solamente has evaluado esta decisión con un escenario o con un escenario estático, asumiendo en este caso particular un valor de 3.000 para la utilidad en caso el cliente te pague. En Monte Carlo te ha asumido un intervalo definido por la distribución triangular. De esa manera te ha generado 10.000 escenarios para esa utilidad y por último, pues 10.000 escenarios de tu nodo de decisión, comparándolo con el valor 0, que era el no otorgar el préstamo. De ese resultado, el software te sigue diciendo que tu mejor decisión es otorgar el préstamo. ¿Ok? Tu mejor decisión sigue siendo otorgar el préstamo. Y como puedes observar aquí, una vez corriste esto te sale un 90%. Y eso te indica justamente el evento. Y lo ideal en este caso particular es poder observar justamente eso. No solamente quedarte con un valor estático en mi nodo de decisión, sino obtener yo las estadísticas relacionadas a ese nodo de decisión. Puedo obtener la media como medida esperada de rentabilidad, el coeficiente de variación como medida de volatilidad del riesgo, ¿sí? Y las demás estadísticas que son muy importantes para decir, ok, cuál es mi medida de riesgo, cuál es mi valor esperado de ganancia de esas 10.000 simulaciones. Entonces, eso es lo ideal.
Listo, pues les agradecemos mucho a todos ustedes por su participación. Cualquier consulta o duda adicional les agradecería le hagan el email, o cualquier petición de licencias temporales en software pues también al email. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.